Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a contar cómo el gobierno está en una doble carrera contrarreloj. Por un lado, para cerrar cuanto antes un acuerdo con el Fondo Monetario para evitar que durante el verano se desbanden nuevamente los dólares alternativos. Y por otro lado, la carrera contrarreloj por la vacuna contra el COVID para tratar de mitigar el impacto de una segunda ola en la Argentina. Pero vamos a analizar en este video si esa carrera contrarreloj doble que tiene el gobierno y fundamentalmente en el frente cambiario para evitar otro salto del dólar no ha encontrado un nuevo escollo a partir de lo que acaba de decir Cristina Fernández de Kirchner y las nuevas críticas a la gestión del gobierno, las nuevas críticas a los funcionarios o los ministros que tienen miedo y entonces se tienen que buscar un laburo. ¿Y qué esconden esas críticas? Si no hay detrás de esos dichos de Cristina diferencias profundas respecto a la orientación de la política económica y a la negociación con el Fondo Monetario. Antes de comenzar, les sugiero que se suscriban al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Activen la campanita porque además van a poder tener notificaciones de los vivos que vamos a hacer acá a través del canal de YouTube y poder participar. También les sugiero que entren a nuestra página web planem.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com y encontrar todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas. Si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Hace algunas semanas que vengo contando que el problema para contener y mantener estabilizado el mercado cambiario, el dólar, no es diciembre, sino lo que viene después. El gobierno necesita un plan para pasar el verano y está en una carrera contrarreloj para cerrar las negociaciones con el FMI, al mismo tiempo que también está en una carrera contrarreloj para conseguir la vacuna COVID antes de que llegue la segunda ola. Pero a todo esto le ha parecido también el riesgo Cristina, los últimos dichos de Cristina que meten ruido respecto al rumbo de la política económica. Vamos por partes. Guzmán espera un cierre con el FMI en marzo o en abril. En realidad quisiera que fuera antes, pero la fecha de máxima, la fecha más tarde posible es marzo o abril. Y es una carrera contrarreloj porque, como contamos acá en el canal, en diciembre el dólar está estabilizado porque hay una mayor demanda de pesos. Las empresas necesitan vender dólares para liquidar salarios, medio aguinaldo, bonos de fin de año, anticipo de vacaciones y al mismo tiempo los particulares también venden dólares para pagar los gastos extras del fin de año, de las vacaciones que mayormente se van a hacer en pesos en el mercado local. Esa mayor oferta de dólares, junto con el plan de emergencia que hemos contado en detalle muchas veces del gobierno a través de la intervención en el mercado de bonos, vendiendo bonos del ANSES y del Banco Central y también emitiendo bonos en dólares para que aquellos fondos de inversión que están en pesos no corran a los dólares alternativos, sino que compren esos bonos en dólares. Todo ese combo ha estabilizado el mercado cambiario, pero el problema es después de fin de año, el problema es pasar el verano. Porque sin anclas de expectativas sigue habiendo demasiados pesos en esta economía para correr al dólar, y de hecho hay cada vez menos dólares en las reservas del Banco Central para mantener tranquilo, para mantener estabilizado el mercado cambiario. Fíjense, hasta octubre una mega emisión monetaria para financiar al Tesoro por la expansión del gasto COVID y el derrumbe de la recaudación tributaria que significó la pandemia. El Banco Central emitió 1,7 billones de pesos para financiar el déficit fiscal, equivalente a 3 meses y medio de recaudación. Eso fue lo que disparó los dólares alternativos a fines de octubre y generó el gran susto en el gobierno cuando el dólar blue se fue a casi 200 pesos. Desde entonces hubo un giro en la política económica. Guzmán anunció que se aceleraba la negociación con el fondo, la reducción del déficit fiscal y el achique de la emisión monetaria. Y de hecho dio la señal de que el Tesoro le devolvía una parte muy pequeña de los pesos que le había dado hasta ese momento el Banco Central. Pero en noviembre y diciembre volvió la fuerte emisión monetaria porque el déficit fiscal es muy difícil de cerrarlo en los tiempos que requiere esta economía para estabilizarse. Y en diciembre la emisión monetaria sigue muy firme, 200.000 millones de pesos se emitieron hasta ahora y van a ser alrededor de 350.000 millones de pesos. Ahora, en el verano, sin duda, el gobierno tiene como prioridad no devaluar,
pero sin un acuerdo con el Fondo Monetario, y esto va a llevar tiempo según las señales que enviaron desde Washington, deberá subir todavía más la tasa de interés y ajustar todavía más el cepo cambiario si quiere efectivamente no devaluar, subir la tasa de interés para que los depositantes en pesos no corran al dólar cuando ya no esté ese aumento de la demanda de pesos que existe en diciembre, y cerrar todavía más el cepo cambiario, sobre todo a las importaciones, para tratar de dosificar los dólares en la reserva del Banco Central, que hoy son muy poquitos, y hacer intervenciones puntuales en el mercado cambiario para evitar una devaluación. Esto significa que cuanto más demore el acuerdo con el FMI, más costos va a haber para la economía real, más palos en la rueda va a haber para la recuperación de la economía, ya sea por la suba de la tasa de interés, que encarece a su vez el crédito y la posibilidad de recuperar el consumo y la inversión, ya sea por las trabas adicionales al pago de importaciones para ahorrar reservas o para ahorrarle dólares al Banco Central, que a su vez entorpecen la posibilidad de la recuperación económica. A esto se le suma una segunda carrera contrarreloj, que va por el lado de la carrera por las vacunas. El gobierno necesita cuanto antes empezar una campaña masiva de vacunación para adelantarse a la segunda ola de COVID. Acá hay una preocupación muy grande con el tema por parte del gobierno, porque efectivamente si llegara esta segunda ola de COVID sin una vacunación masiva en la Argentina y sin un acuerdo firmado con el Fondo Monetario, sería el peor de los mundos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la estabilidad económica. Imagínense un escenario en el cual el gobierno tiene que volver a poner restricciones a la circulación y a la actividad económica sin capacidad de financiar el amortiguador de un IFE, un ATP, de la asistencia que se dio durante la cuarentena dura este año. Sería el peor de los mundos. Cualquier emisión monetaria que se haga en ese contexto sin el paraguas de un acuerdo con el fondo puede significar una disparada adicional de los dólares alternativos y un fuerte envión inflacionario que genere todavía un agravamiento de la crisis. Ante este panorama tan complejo que enfrenta el gobierno para el verano, aparece Cristina. Y la última aparición de Cristina Fernández de Kirchner en el Acto de La Plata, junto a Alberto Fernández y a Sergio Massa, siembra todavía más dudas. No solamente por las diferencias que tiene Cristina con el tema de la justicia o las causas de corrupción o la relación entre el gobierno y el establishment económico, sino fundamentalmente porque Cristina parece tener 3 puntos de diferencia notorios con la política económica que negocia Guzmán con el Fondo Monetario con el aval de Alberto Fernández. El primer punto tiene que ver con el ajuste fiscal, la velocidad del ajuste fiscal. Eso se vio claramente cuando Cristina frenó desde el Senado la idea de Guzmán de que el aumento de 5% de los jubilados en diciembre fuera tomado a cuenta del aumento de marzo para los jubilados. Eso le permitía al ministro, en el cambio de una fórmula jubilatoria a otra, un ahorro fiscal importante desde el punto de vista de las cuentas públicas, en medio de una carrera contrarreloj en la negociación con el fondo para cerrar el déficit fiscal. Por ahora, Cristina acepta, aunque hubo muchas diferencias internas, la eliminación rápida y total del gasto COVID a partir de enero, fundamentalmente la eliminación del IFE, y acepta por ahora también que en este fin de año no haya un bono extra ni para jubilados ni para perceptores de AUH, un bono relevante como ha habido en otros años, siendo que este año de nuevo los jubilados y la AUH van a perder frente a la inflación. El segundo punto de controversia entre Cristina y el gobierno en la política económica tiene que ver con la política de control de precios. Cristina considera que hay demasiada suavidad en los funcionarios, en los ministros, fundamentalmente apunta al ministro Culfas en el Ministerio de la Producción respecto a la política de control de precios máximos y de precios cuidados. Y el tercer punto, y me parece que es el más sustancial en este momento, es el tema tarifas de servicios públicos. Guzmán hubiese querido que el descongelamiento de tarifas de servicios públicos, que están congeladas, recordemos, desde marzo del 2019, se iniciara en enero del 2021. Alberto Fernández zanjó en esa discusión, anunciando que el aumento de las tarifas de luz, de gas y de agua iba a empezar
recién en marzo. Pero Cristina no quiere saber nada con que haya un descongelamiento de tarifas a partir de marzo y en todo caso sería proclive a postergar ese descongelamiento para después de las elecciones de octubre. Este es un punto crucial, es un punto de tensión fuerte, no tanto porque el gobierno no entienda que es un tema muy delicado en una economía que todavía está en recesión y que lo va a estar en marzo, con 3 años consecutivos de caída del salario real y aceleración de los precios, aceleración de la inflación. Es muy delicado descongelar tarifas de servicios públicos, por eso el gobierno quiere segmentar, quiere garantizar que para un sector amplio de clase media baja y sectores bajos haya tarifa social, haya aumentos que estén por debajo de los aumentos salariales, pero una cosa es decirlo y otra cosa es implementarlo. Cristina sabe que ese es un tema muy crítico, muy delicado en un año electoral y quisiera efectivamente postergar el congelamiento. Pero atención que del otro lado está la necesidad de Guzmán de descongelar tarifas de servicios públicos para frenar, ponerle un tope a los subsidios económicos que se han disparado durante la pandemia y eso es otro de los puntos que presiona fuerte sobre el déficit fiscal. Ese es otro de los puntos por el cual presiona el FMI, no solamente la eliminación del gasto COVID o el tope a los aumentos jubilatorios con la nueva fórmula previsional, sino también el tope o el techo a los subsidios económicos con un descongelamiento de tarifas de servicios públicos que al mismo tiempo dé señales al sector privado para que haya una mayor inversión en esos sectores regulados. Cristina dijo en el acto con Alberto Fernández que es necesario alinear salarios y jubilaciones con los precios y las tarifas de los servicios públicos en el 2021, como el kirchnerismo lo hizo durante 12 años. Claro, la situación hoy es completamente distinta. A partir del 2007, Cristina pudo efectivamente alinear salarios y jubilaciones con precios y con tarifas, porque tenía entonces un fuerte superávit fiscal todavía, y además había una gran cantidad de reservas en el Banco Central, sobraban los dólares. Y eso le permitió, cuando se reinstauró el proceso inflacionario, cuando la inflación volvió a ser del orden del 25% anual, congelar tarifas de servicios públicos a expensas de ir comiendo, ir gastando ese superávit fiscal, a la vez que también le permitió controlar el tipo de cambio oficial que iba muy por detrás del nivel de precios, de la inflación, y eso le permitió subir salarios y jubilaciones. A partir del 2011, fines del 2011, cuando se aplica el cepo al dólar, el gobierno de Cristina puede seguir alineando servicios públicos, precios y salarios, porque ya sin superávit fiscal utiliza lo que quedan de las reservas del Banco Central para controlar el tipo de cambio oficial, para controlar el dólar y emitir pesos para financiar al Tesoro, y de esa manera conseguir efectivamente que con las tarifas de servicios públicos que siguieron congeladas, salvo un pequeño ajuste en el 2012, los salarios quedaran y las jubilaciones quedaran en promedio por arriba de la inflación y de las tarifas de servicios públicos. Hoy la situación es totalmente distinta y fíjense lo que le pasó este año a Alberto Fernández. Con la financiación del Banco Central, la mega emisión monetaria pudo mantener el congelamiento de las tarifas de servicios públicos a expensas de una explosión de déficit fiscal, pero con las pocas reservas del Banco Central solo pudo evitar un salto del tipo de cambio oficial, una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial, pero aún así el tipo de cambio oficial tuvo que ir más arriba que la inflación. El tipo de cambio oficial subió en los primeros 11 meses del año 37% y la inflación en ese periodo fue del 30%. Por eso los precios de los alimentos le quedaron este año muy por arriba de los salarios y las jubilaciones, pese a que se ancló las tarifas de servicios públicos, y obviamente también lo que presionó fuerte sobre los precios fue la disparada de las brechas cambiarias, de los dólares alternativos. Para el 2021, la única forma que tiene el gobierno de alinear precios, salarios y tarifas de servicios públicos es conseguir financiamiento cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solamente para tratar de conseguir fondos frescos, dólares adicionales para las reservas del Banco Central, sino para tener algún margen
para poder ir cerrando más lentamente la brecha fiscal y poder financiar, ya sea con emisión de deuda en el mercado local o con emisión monetaria, ese déficit fiscal. Atención, que si no tiene ese acuerdo con el fondo el gobierno, sin duda va a ser muy difícil tratar de anclar el tipo de cambio oficial, evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial. Venimos contando, las reservas del Banco Central líquidas disponibles están a un nivel mínimo, apenas para tratar en el verano de llegar a marzo o abril con el cierre del acuerdo con el fondo y el ingreso de la cosecha gruesa sin una devaluación, pero después sin acuerdo con el fondo es muy difícil continuar la política de mantener el tipo de cambio oficial controlado y al mismo tiempo seguir emitiendo pesos desde el Banco Central para financiar el déficit fiscal. Sin acuerdo con el fondo es mucho más difícil lograr lo que dice Cristina. Sin duda, eso significaría una disparada del tipo de cambio oficial, inexorablemente un estallido inflacionario y los salarios y las jubilaciones quedarían muy por detrás de la inflación. Por eso llama la atención que Cristina salga a torpedear de alguna manera la política económica y cuestione la gestión de Alberto Fernández en este punto, porque si esto es parte de una estrategia de negociación para mostrarle al FMI que el ajuste debe hacerse en cuotas y no tan rápidamente, si se logra un acuerdo puede pasar, pero si obstaculiza ese acuerdo puede significar un daño mucho mayor para la economía y sobre todo para este objetivo del año próximo, que es una recuperación económica lenta, en la cual también haya una recomposición de los salarios, por lo menos empatando o ganándole levemente a la inflación, y las tarifas de servicios públicos, que es la gran discusión, sin duda van a tener que descongelarse tarde o temprano. La pregunta es en qué magnitud y qué sectores van a sufrir los aumentos tarifarios para el 2021, justamente un año muy delicado porque es un año electoral. Espero que les haya gustado este video y como siempre los invito a suscribirse a Plan M y activar la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chao, pásenla bien.